Las 7 diferencias entre Jesús en la Biblia y Jesús en el Corán. Millones de personas en el mundo creen en Jesús, pero no todos creen en el mismo Jesús. La figura de Jesús que encontramos en la Biblia no es exactamente la misma que la que se describe en el Corán. Ambas tradiciones lo reconocen, lo respetan y le atribuyen milagros. Ambas coinciden en que nació de María y que volverá algún día. Sin embargo, existen 7 diferencias fundamentales que distinguen al Jesús del cristianismo del Jesús del Islam. Primera diferencia: el nacimiento de Jesús. Para comprender plenamente estas diferencias, necesitamos retroceder en el tiempo, hasta la época de los profetas. En la Biblia, la historia de Jesús comienza mucho antes de su nacimiento. Casi 800 años antes de su venida, el profeta Isaías escribió: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías no fue el único. El profeta Miqueas incluso predijo con precisión el lugar de su nacimiento. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá aquel que será gobernante en Israel. Los profetas dejaron claro cada detalle: su linaje, su madre, su lugar de nacimiento y su misión. Este niño no sería alguien común, sería el Mesías, el Hijo de Dios, la promesa eterna cumplida. En cambio, en el Corán la historia se narra de manera distinta. Allí, no existe una cadena de profetas anticipando su llegada como en el Antiguo Testamento. En lugar de eso, la noticia de su nacimiento llega a través de un anuncio directo del cielo. En la Sura 3, se relata: Cuando el ángel dijo: Oh María, Dios te da buenas noticias de un verbo de él. Su nombre será el Mesías. No hay siglos de profecías ni genealogías detalladas, el mensaje es inmediato, celestial, como si Dios mismo hablara directamente a María, anunciándole un acontecimiento milagroso que cambiaría la historia. Aquí vemos ya la primera gran diferencia: la preparación profética en la Biblia frente a la revelación directa en el Corán. En la Biblia, su nacimiento se enmarca dentro de un plan histórico y profético que se desarrolla a lo largo de los siglos. En el Corán, es un evento extraordinario, sorprendente y directo, donde el enfoque está en el milagro y la voluntad divina inmediata. Jesús, hijo de María, profeta, Mesías y siervo de Dios. Jesús, hijo de María, es un personaje profundamente venerado tanto en este mundo como en el más allá, y se le reconoce entre los más cercanos a Dios. En ambas tradiciones, se le llama Mesías, pero el significado de este título varía enormemente. En la Biblia, Jesús es proclamado no solo como Mesías, sino también como el Hijo de Dios, Dios encarnado, la manifestación de lo divino en la tierra. En el Corán, en cambio, el título de Mesías indica que es un ungido, un elegido, pero nunca se le atribuye divinidad. Para el Islam, Jesús no es la culminación de todas las profecías anteriores, porque el verdadero sello de los profetas es Muhammad. Cada profeta, en el Corán, apunta a la unidad absoluta de Allah, y Jesús ocupa un lugar destacado, pero no es el destino final del plan divino. En contraste, en la Biblia, todos los caminos proféticos convergen hacia Jesús. Él es la meta, la promesa cumplida, el Salvador esperado durante siglos. Sin embargo, hay un punto en el que ambas tradiciones coinciden: el anuncio de su nacimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el ángel Gabriel visita a María, una joven virgen de Nazaret, y le dice: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Para el cristianismo, este anuncio no es solo la promesa de una nueva vida, es la revelación de un plan eterno. Dios mismo se encarna. Ese niño será el Salvador, el Hijo de Dios, la esperanza de toda la humanidad. En el Corán, Sura 19, encontramos un relato similar. Y mencionamos a María en el libro. Cuando se retiró de su familia hacia un lugar al oriente, se ocultó detrás de una cortina. Entonces le enviamos nuestro espíritu, que se le apareció en forma de hombre perfecto. Ella dijo: Me refugio en el misericordioso de ti, si temes a Dios. El ángel le respondió: Solo soy un mensajero de tu Señor para traerte un hijo puro. En ambas escrituras, el mensajero celestial es Gabriel y la mujer es María, virgen y elegida. Sin embargo, la interpretación de este acontecimiento difiere radicalmente. En la Biblia, el niño es el Hijo del Altísimo, divino y salvador. En el Corán, es un siervo puro y elegido de Dios, pero no divino. Para los musulmanes, Jesús, o Isa, como se le llama en árabe, es un nacimiento extraordinario, un profeta, un ser humano elegido,
pero nunca el Hijo de Dios. Aquí se revela otra diferencia fundamental. En el cristianismo, la encarnación transforma a Jesús en Dios hecho hombre. En el Islam, su nacimiento milagroso demuestra la grandeza de Dios, pero subraya la humanidad y la total sumisión de Jesús a la voluntad divina. El nacimiento de Jesús, dos relatos, dos perspectivas. En el cristianismo, el anuncio del nacimiento de Jesús va mucho más allá de la llegada de un niño al mundo. Es la revelación de un misterio eterno, la encarnación, Dios tomando forma humana, el Verbo que se hace carne. Pero, ¿cómo se narra realmente su nacimiento en la Biblia y en el Corán? En la Biblia, Jesús nace en una noche silenciosa en Belén. María, agotada por el largo viaje, da a luz en la humildad más sencilla. No hay palacios ni pompa, sino un establo modesto, rodeada de animales, junto a José, su padre adoptivo. Sin embargo, el cielo no permaneció en silencio. Ángeles entonaron cánticos sobre las colinas y los primeros testigos fueron humildes pastores. Porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este nacimiento no era un hecho común. Cada detalle simbolizaba la presencia de Dios entre los hombres, la eternidad entrando en la fragilidad humana, la esperanza de toda la humanidad manifestándose en un niño indefenso. Ahora, en el Corán, el nacimiento de Jesús se presenta de una manera completamente distinta. No hay establo, ni Belén, ni pastores que celebren. María se encuentra sola, lejos de su familia, bajo la sombra de una palmera. La narrativa resalta la soledad y la humildad absoluta de la madre elegida. Se retiró con él a un lugar lejano, y los dolores del parto la llevaron al tronco de la palmera. Ella dijo, ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido completamente olvidada. En su dolor y desesperación, María clama al cielo. Y entonces Dios interviene. Un voz le llamó desde abajo, no llores. Tu Señor ha colocado un arroyo a tus pies. Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, bebe y alégrate. Aquí no hay testigos, ni luces celestiales, ni coro de ángeles. La escena es íntima, silenciosa, un momento privado entre Dios y su sierva. La grandeza del nacimiento no se mide por la multitud ni por la celebración, sino por la intervención divina y la protección que Dios ofrece en medio de la soledad y el miedo. Esta comparación nos muestra otra diferencia esencial. Mientras la Biblia resalta la manifestación pública de la divinidad y el júbilo colectivo, el Corán enfatiza la soledad, la pureza y la entrega total de María, subrayando la humanidad de Jesús y la providencia directa de Dios. El milagro íntimo y la identidad de Jesús. El nacimiento de Jesús, tal como lo narra el Corán, es un milagro íntimo y profundamente personal. Es un momento en el que Dios mismo consuela a su sierva, María, renovando sus fuerzas con agua fresca y dátiles que caen de la palmera. Aquí no hay multitudes, ni luces celestiales ni coros de ángeles. Todo es silencio, soledad y protección divina. Curiosamente, el Corán no describe el instante exacto del parto. No menciona cómo fue el nacimiento, ni cómo lucía el bebé, ni cómo fue recibido por quienes lo rodeaban. Lo que sí sabemos es que, tras el nacimiento, María regresa a su gente, cargando al recién nacido en sus brazos. Y entonces ocurre algo extraordinario, un milagro que no aparece en la Biblia. Cuando los habitantes de su pueblo la ven con el niño, la acusan, sospechan y la juzgan. María guarda silencio, pero no está sola. El propio Jesús, apenas un recién nacido, habla desde la cuna. En verdad, soy siervo de Aya. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. Un niño recién nacido, hablando con autoridad, defendiendo a su madre y anunciando su misión. Aquí no hay proclamación de divinidad, sino un sentido profundo de propósito y vocación. Jesús es un profeta, un siervo de Dios, enviado con un mensaje claro y firme. Tanto la Biblia como el Corán coinciden en un punto clave. Jesús nace de la Virgen María, un nacimiento milagroso sin intervención humana. Pero los detalles de ese nacimiento difieren notablemente. En la Biblia, Jesús nace en un lugar real, la pequeña ciudad de Belén, tal como lo predijo el profeta Miqueas. Su nacimiento marca el inicio del cumplimiento de una promesa ancestral. Jesús es el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad. En el Corán, en cambio, no se especifica un lugar exacto, sino que se describe su nacimiento bajo una palmera, en absoluta soledad. Desde sus primeros instantes, Jesús es presentado como profeta de Aya. Incluso sus primeras palabras, pronunciadas desde la cuna, confirman su misión divina y su propósito como guía y servidor de Dios.
Aquí encontramos otra diferencia fundamental entre las dos tradiciones. El Jesús de la Biblia es divino, Hijo de Dios, la culminación de siglos de profecías. Isa, el Jesús del Corán, es un profeta extraordinario, humano, elegido y protegido por Dios, pero jamás divino. Y así llegamos a la segunda diferencia esencial, la identidad de Jesús, un tema que marcará otra gran distinción entre el cristianismo y el islam. La identidad de Jesús, Hijo de Dios o profeta de Dios. La Biblia no deja lugar a dudas desde el primer versículo del Evangelio según Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde el inicio, Jesús ocupa el centro absoluto de la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las escrituras giran a su alrededor. Predicho por Isaías, anunciado por el ángel Gabriel, revelado como el Hijo amado, crucificado en la cruz, resucitado al tercer día y prometido como Rey que volverá, Jesús no es simplemente un maestro ni un profeta. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. En el cristianismo, Jesús es Dios hecho carne. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su misión no era únicamente enseñar ni reformar, vino a reconciliar a la humanidad con Dios a través de su muerte y resurrección. Cada milagro, cada enseñanza, cada sacrificio apunta a la redención y a la salvación eterna de los seres humanos. Ahora, en el Corán, la perspectiva es muy distinta. Jesús, conocido como Isa, no es Dios, no es el Hijo de Dios y no forma parte de ninguna Trinidad. En el Islam, asociar a alguien con Aya se considera shirk, el pecado más grave. Isa, hijo de Mariam, es uno de los profetas más grandes, nacido milagrosamente y puro desde su concepción. Dios lo creó sin intervención humana, pero el Corán deja claro. Isa no es hijo de Dios ni parte de él. No es propio de Aya tener un hijo. Gloria a él. En el Corán, Jesús es un mensajero, un ser humano extraordinario, bendecido con sabiduría y capaz de realizar milagros, pero completamente humano. No hay divinidad, sino obediencia absoluta y un propósito claro, guiar a la gente hacia la verdad. Como se dice en el libro sagrado. Oh gentes del libro, no exageren en su religión, y no digan nada acerca de Dios excepto la verdad. Aquí se revela una diferencia esencial, mientras que en el cristianismo Jesús es Dios encarnado, en el Islam Isa es el profeta más exaltado, un siervo elegido de Aya, pero siempre humano. Cada tradición reconoce su grandeza, pero la naturaleza de Jesús nunca es la misma. Esta diferencia marca un punto crucial. ¿Vemos a Jesús como divino y salvador de la humanidad, o como el profeta más grande de Dios, enviado con un mensaje milagroso pero sin divinidad? La respuesta define no solo la identidad de Jesús, sino también el corazón mismo de cada fe. Los milagros y el ministerio de Jesús, dos perspectivas. El Mesías, Jesús, hijo de María, según el Corán, fue únicamente un mensajero de Dios. Fue un siervo ejemplar, un signo para toda la humanidad, el Mesías, pero nunca Dios. Fue enviado a los hijos de Israel con el Injil, el Evangelio original, para confirmar la Torá y anunciar la venida de otro profeta, Muhammad. En contraste, en la Biblia, Jesús perdona los pecados, camina sobre el agua, recibe adoración y declara, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Corán, Isa habla desde la cuna, sana a los enfermos y resucita a los muertos, pero siempre con el permiso de Dios, nunca por su propio poder. Ahora llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Jesús, sus milagros y su ministerio. Aquí es donde ambas tradiciones coinciden en algunos puntos, pero difieren profundamente en su interpretación y significado. Tanto la Biblia como el Corán destacan que Jesús, o Isa en árabe, realizó actos extraordinarios, sanó a los enfermos, levantó a los muertos y realizó señales que desafiaban las leyes de la naturaleza. Sin embargo, aunque las acciones parecen similares, la fuente, el propósito y el sentido de estos milagros varían enormemente entre ambas tradiciones. En la Biblia, los evangelios narran un ministerio que cambió la historia en apenas 3 años. Jesús no solo hablaba palabras que transformaban los corazones, sus milagros demostraban un poder que trascendía la naturaleza misma. Curó a ciegos, purificó leprosos, multiplicó panes y peces, calmó tormentas con una sola palabra, caminó sobre el agua y resucitó a los muertos. Cada acción no era un simple acto de bondad, sino una manifestación de su autoridad divina. 3 años fueron suficientes para dejar una huella eterna en la humanidad. En el Corán,
Los milagros de Isa también son asombrosos y extraordinarios, pero siempre destacan la dependencia absoluta de Dios. Isa sana a los enfermos y realiza actos sorprendentes, pero cada uno es concedido por Aya. No hay reivindicación de divinidad, cada milagro es un testimonio del poder de Dios y un recordatorio de que Isa es un mensajero elegido, un siervo puro y obediente. Así, mientras el cristianismo ve en los milagros de Jesús una manifestación directa de su naturaleza divina y autoridad sobre toda la creación, el Islam los interpreta como signos de la grandeza de Dios, otorgados a un profeta humano para guiar y fortalecer la fe de su pueblo. Esta es la tercera gran diferencia, los milagros y el ministerio de Jesús, donde la semejanza de los hechos es evidente, pero la comprensión de su origen y significado es completamente distinta. Los milagros de Jesús, poder divino o permiso divino. Uno de los momentos más impresionantes de la vida de Jesús en la Biblia es la resurrección de Lázaro. Leemos: Entonces Jesús, profundamente conmovido, gritó en voz alta: Lázaro, sal fuera. Y aquel que había muerto salió. ¿Quién podría llamar a un cadáver y hacer que camine? Para los cristianos, estos milagros no son solo demostraciones de poder, son pruebas vivientes de que Jesús es Dios encarnado. Nunca necesitó pedir permiso, ni depender de nadie. Sus palabras bastaban y la naturaleza obedecía. En la Biblia, Jesús perdona pecados, resucita por su propia autoridad y anuncia el reino de Dios con un mandato absoluto. Su ministerio no solo enseñó, sino que inició una revolución espiritual. Por ello, fue profundamente amado, y también profundamente odiado. Ahora, en el Corán, Isa también realiza milagros, algunos similares a los de la Biblia. Pero hay una diferencia fundamental: cada milagro ocurre únicamente por permiso de Aya. Esta idea se repite constantemente, dejando claro que Isa no actúa por su propio poder, sino como un profeta obediente, sirviendo a Dios. Por ejemplo, en la Sura 3 leemos: He venido a vosotros con una señal de vuestro Señor. Haré para vosotros algo de arcilla con la forma de un pájaro, luego soplaré sobre él y se convertirá en un pájaro, con el permiso de Dios. En el Corán, cada milagro de Jesús está marcado por esta frase: por el permiso de Dios. Entre ellos se mencionan la curación de ciegos y leprosos, la resurrección de los muertos, y dos milagros que no aparecen en la Biblia: hablar desde la cuna y dar vida a un pájaro modelado de arcilla con solo soplar sobre él. Estos milagros muestran que Jesús era extraordinario entre los profetas, pero no porque fuese Dios, sino porque Aya le otorgó esos dones. Incluso hablar desde la cuna, un milagro que no aparece en la Biblia, es central en la narrativa coránica. Allí Isa declara con claridad: En verdad, soy siervo de Aya. Aquí encontramos otra diferencia esencial: mientras la Biblia muestra a Jesús como poseedor del poder divino por sí mismo, el Corán enfatiza que todos sus milagros dependen del permiso de Dios, destacando su obediencia, su humanidad y su papel como profeta. La muerte de Jesús, redención o obediencia. Me ha dado la Escritura y me ha hecho profeta. Estas palabras reflejan el carácter único y puro de Isa, destacándolo entre todos los profetas, pero no son prueba de divinidad. De hecho, el Corán advierte explícitamente que atribuir divinidad a Jesús es una blasfemia, el pecado más grave en el Islam. En el Corán, el ministerio de Jesús se centra en confirmar la Torá y anunciar la venida del profeta que le seguiría, Muhammad. Isa es un profeta fiel, dotado de poderes por Aya, parte de un plan divino, pero siempre humano y obediente. Cada milagro, cada enseñanza, cada palabra que pronuncia refuerza la verdad y la obediencia a Dios. En contraste, en la Biblia, el ministerio de Jesús tiene un objetivo más profundo: preparar el camino hacia la cruz. Su enseñanza no es solo moral ni espiritual, es un preludio a su sacrificio redentor. Jesús sabe desde el principio que ha venido al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Cada acto, cada milagro, cada palabra está impregnada de la conciencia de su misión salvadora. Aquí es donde surge una diferencia crucial: según el Islam, Jesús no muere en la cruz. Por lo tanto, su ministerio carece del elemento redentor de la salvación a través del sacrificio. Su misión se centra en la guía, la enseñanza y la confirmación de la verdad de Dios, sin necesidad de ofrecer su vida para redimir a la humanidad. Entonces, ¿cómo muere Jesús según el Corán? Esta pregunta marca la cuarta gran diferencia entre cristianismo e Islam: la muerte de Jesús. En el cristianismo, la crucifixión es el acto central de la redención, un plan que Dios había previsto incluso antes de la creación del mundo. Los evangelios describen con detalle cómo Jesús fue arrestado,
injustamente juzgado, severamente golpeado y finalmente crucificado bajo el gobierno del gobernador romano Poncio Pilato. Esta muerte no toma por sorpresa a Jesús, él mismo lo predice repetidamente a sus discípulos. El Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, ser entregado, y al tercer día resucitar. Jesús conocía plenamente que su misión requería sufrimiento y muerte voluntarios. La historia bíblica comienza con la traición de Judas Iscariote, quien entrega a Jesús a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Cada paso de su pasión, cada momento de dolor, forma parte de un plan divino diseñado para reconciliar a la humanidad con Dios, ofreciendo la salvación a todos los que creen. La crucifixión de Jesús, sacrificio o salvación divina. Después de su arresto, Jesús es llevado ante el Sanedrín, donde es falsamente acusado de blasfemia por proclamarse Hijo de Dios. Posteriormente, comparece ante Pilato, el gobernador romano, quien, presionado por la multitud, ordena su crucifixión a pesar de no encontrar culpa alguna en él. Jesús es brutalmente flagelado, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la ejecución. Allí, es crucificado entre dos ladrones. Según el Evangelio de Lucas, uno de ellos reconoce la inocencia de Jesús y pide ser recordado en su reino. Jesús le responde con palabras llenas de misericordia. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras cuelga en la cruz, pronuncia frases que revelan la profundidad de su sufrimiento y la plenitud de su propósito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, consumado es. Estas palabras señalan que su obra redentora se ha completado. En el cristianismo, la muerte de Jesús es entendida como un sacrificio sustitutorio. Él muere en lugar de la humanidad, cargando sobre sí los pecados de todos. En la cruz, el Hijo de Dios toma el castigo por el pecado para ofrecer salvación a todo aquel que cree en él. Sin embargo, según el Islam, Jesús nunca fue crucificado ni asesinado. El Corán enfatiza que quienes creen que Isa fue crucificado están completamente equivocados. En la Sura 4 se lee: y por su declaración, ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, mensajero de Dios. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, solo les pareció así. Aquellos que discrepan sobre ello están llenos de dudas, sin conocimiento cierto, solo siguiendo conjeturas. En verdad, no lo mataron. Desde la perspectiva islámica, la crucifixión fue una ilusión o una apariencia engañosa. Dios intervino directamente, salvando a Isa, llevándolo a él mismo a un lugar seguro, preservando su vida y misión. En esta narrativa, el énfasis no está en el sacrificio redentor, sino en la protección divina y en la obediencia del profeta a la voluntad de Allah. Aquí se revela otra diferencia fundamental entre las dos tradiciones. Mientras que para el cristianismo la cruz representa la culminación de la redención y la evidencia de la divinidad de Jesús, para el Islam la crucifixión nunca ocurrió realmente, y Jesús sigue siendo un profeta humano, preservado por la intervención directa de Dios. La ascensión de Jesús y la resurrección, diferencias entre el Islam y el cristianismo. En el versículo siguiente, el Corán declara de manera explícita que Dios levantó a Jesús hacia sí mismo. Los musulmanes interpretan esto como una ascensión corporal de Isa al cielo, sin que él experimentara la muerte. El Corán no especifica quién fue crucificado en su lugar, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia islámica. Algunas tradiciones extracanónicas sostienen que Judas Iscariote, el traidor, fue milagrosamente transformado por Dios para parecerse a Jesús y fue crucificado en su lugar como castigo. Esta idea refleja la perspectiva islámica sobre los profetas. Todos son honrados, protegidos y guiados directamente por Dios, y por ello no pueden sufrir una muerte degradante o injusta a manos de sus enemigos. La noción de que un profeta tan puro y exaltado como Isa pudiera ser humillado muriendo en una cruz resulta completamente inaceptable. Por ello, se entiende que Dios intervino directamente para preservar su dignidad y proteger su vida, levantándolo al cielo antes de que sus enemigos pudieran capturarlo. Además, a diferencia del cristianismo, el Islam no acepta la doctrina del pecado original ni la necesidad de una expiación vicaria. No existe, por tanto, un motivo redentor para que Jesús muriera por los pecados de la humanidad. En el Islam, la salvación se alcanza mediante la fe en Allah, las buenas acciones y el arrepentimiento sincero, no a través del sacrificio de un intermediario. Por esta razón, los musulmanes sostienen que Jesús fue elevado al cielo por Dios y que la crucifixión fue solo una ilusión o un malentendido. Entonces surge una pregunta natural: si los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado y no murió,
¿creen acaso que resucitó? Aquí llegamos a la quinta gran diferencia, la resurrección. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es el evento más glorioso y central de toda la fe. Según la Biblia, Jesús no permaneció en la tumba. Tras su muerte, al tercer día resucitó, venciendo la muerte y ofreciendo así esperanza y vida eterna a toda la humanidad. La resurrección no es solo una prueba de su divinidad, sino la culminación de su sacrificio redentor y el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Es el momento que confirma que el pecado ha sido vencido y que la vida triunfa sobre la muerte, un acto único que transforma a quienes creen en él y da sentido a toda la historia de la salvación. En cambio, en el Islam, no existe resurrección de Jesús en el mismo sentido. Isa no muere, por lo que no necesita resucitar. Su ascensión al cielo es una intervención directa de Dios para protegerlo y preservar su misión. La narrativa islámica enfatiza su papel como profeta vivo y glorificado, pero humano, cuya autoridad proviene de Allah, no de su propia naturaleza divina. Así, mientras la resurrección es el centro absoluto del cristianismo, el Islam resalta la protección divina y la obediencia del profeta, subrayando que su vida y misión continúan sin necesidad de pasar por la muerte ni por el sacrificio. La resurrección de Jesús, victoria sobre la muerte. Al tercer día después de su crucifixión, Jesús resucitó físicamente, venciendo la muerte, el pecado y el poder de la tumba. Este acontecimiento no solo confirma su divinidad, sino que también constituye la base de la esperanza cristiana. Si Cristo realmente resucitó, entonces la vida eterna es una realidad y la muerte ya no tiene la última palabra. La resurrección se relata en los 4 evangelios con detalles impresionantes. Muy temprano, el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres se dirigieron al sepulcro, pero encontraron que la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces un ángel les dijo: «No teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como lo había dicho». Las mujeres corrieron a anunciar la noticia a los discípulos. Poco después, Jesús mismo se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos y más tarde a más de 500 personas. La resurrección no fue simbólica ni meramente espiritual, fue física y literal. Jesús mostró sus heridas, compartió comidas con los discípulos y permitió que Tomás tocara sus manos y su costado, disipando toda duda. «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y colócala en mi costado. Deja de dudar y cree». Para el cristianismo, esta victoria sobre la muerte confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, tal como él mismo había afirmado. La resurrección es el sello definitivo de Dios sobre su ministerio, sus enseñanzas y su sacrificio. Sin ella, la cruz habría sido solo una tragedia; con ella, se convierte en el puente hacia la vida eterna. Tras resucitar, Jesús pasó 40 días instruyendo a sus discípulos, preparándolos para difundir el Evangelio y prometiéndoles la venida del Espíritu Santo. Finalmente, ascendió al cielo, no como un mártir derrotado, sino como un rey exaltado, glorificado y vencedor de la muerte, dejando la certeza de su promesa, regresar y completar la historia de salvación de la humanidad. La segunda venida de Jesús, gloriosa o profética. Desde entonces, los cristianos han creído firmemente que Jesús vive y reina, que intercede por su pueblo y que, un día, regresará para juzgar a vivos y muertos. Esta promesa es el corazón de la esperanza cristiana, la seguridad de que el Hijo de Dios volverá, no como un hombre vulnerable, sino como el soberano absoluto. En el Islam, por otro lado, la resurrección de Jesús tal como la enseña el cristianismo no existe. El Corán niega explícitamente que Jesús muriera en la cruz, y por lo tanto, no puede haber resurrección, ya que no hubo muerte. Islam reconoce su ascensión, pero no una resurrección física. Jesús no murió ni fue enterrado, y por eso no necesitaba ser devuelto a la vida. Fue elevado al cielo en cuerpo y alma, permaneciendo allí hasta hoy, aguardando su regreso al final de los tiempos. ¿Abordan ambos textos sagrados la segunda venida de Jesús? Sí, pero aquí surgen diferencias significativas. Tanto el cristianismo como el Islam coinciden en que Jesús volverá, pero la manera de su regreso difiere profundamente. En el cristianismo, la segunda venida será gloriosa y pública. Jesús no regresará como el humilde carpintero de Nazaret ni como el hombre sufriente clavado en la cruz. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llamas de fuego, montando un caballo blanco, y la justicia como estandarte. Jesús mismo lo prometió con palabras claras. Vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también vosotros estéis.
No será una aparición privada ni invisible. Cada ojo lo verá y cada rodilla se doblará ante él. El libro de Apocalipsis lo describe de manera impresionante. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza muchas coronas. Y escrito en su manto y en su muslo estaba, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mismo Jesús que fue escupido, burlado y crucificado, regresará revestido de poder celestial, acompañado por los ejércitos del cielo, proclamando justicia y rectitud sobre toda la tierra. Será un regreso visible, majestuoso, lleno de gloria y autoridad divina, que marcará el cumplimiento definitivo de todas sus promesas y profecías. En contraste, la visión islámica es diferente. Jesús regresará como profeta, un líder justo que rectificará la verdad, derrotará a los falsos maestros y restablecerá la justicia según la voluntad de Allah. No vendrá a reclamar divinidad ni a ejecutar un juicio final cósmico de la misma manera que lo describe el cristianismo, sino a cumplir su misión profética y preparar el mundo para el fin de los tiempos. Así, aunque ambos reconocen su retorno, la naturaleza y el propósito de esa venida revelan la séptima gran diferencia entre el Jesús de la Biblia y el Isa del Corán. Uno es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, el otro es el profeta elevado por Allah y enviado para guiar y proteger a la humanidad. La segunda venida de Jesús. Contrastes entre cristianismo e islam. Jesús no regresará como un condenado, sino como el juez supremo. No volverá para ser rechazado, sino para reinar con autoridad y justicia. Su llegada marcará el fin del tiempo tal como lo conocemos. Los muertos resucitarán, los libros de la vida serán abiertos, y cada ser humano se enfrentará cara a cara con la verdad absoluta. Pero su retorno no será solo para destruir el mal. Vendrá a establecer un reino eterno de justicia, paz y gloria, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Surgirá un cielo nuevo y una tierra nueva, y él reinará para siempre, glorioso y triunfante. En el Islam, también se espera la venida de Jesús, pero bajo una perspectiva muy diferente. No como Hijo de Dios, ni como Salvador, ni como crucificado, sino como el profeta que nunca murió, descendiendo vivo del cielo en los últimos días. Según los hadices del profeta Muhammad, Jesús regresará para romper la cruz, derrotar al Dajjal, el falso Mesías, y declarar que nunca fue divino. Sí, Jesús volverá, pero no como figura central de redención, sino como profeta y servidor de Allah. Aunque el Corán no detalla su regreso, ofrece indicios proféticos claros, y afirma que no habrá nadie entre la gente del libro que no crea en él antes de su muerte y en el día del juicio, él será testigo contra ellos. Durante siglos, los eruditos musulmanes han interpretado estos versículos como referencia al descenso futuro de Isa. La historia se desarrolla con mayor detalle en los hadices, las tradiciones más respetadas del Islam. Relatan que en los últimos días, cuando la humanidad esté sumida en el caos, la guerra y la confusión, y cuando aparezca el Dajjal, el falso Mesías que engañará a millones, Jesús descenderá del cielo, no como el Hijo de Dios, sino como profeta musulmán, servidor de Allah y seguidor del Corán. Se dice que descenderá cerca de una mezquita blanca en Damasco, vestido con ropas sencillas, recordando al mundo la sumisión a Dios y la rectitud del camino. Su misión será restablecer la verdad, derrotar al engaño y guiar a la humanidad hacia la justicia y la paz según la voluntad divina. Este retorno no será una manifestación de gloria como en el cristianismo, sino un acto de cumplimiento profético, una intervención divina para restaurar la verdad y proteger a la humanidad del engaño. El regreso de Jesús según el Islam, misión de corrección. Con solo su presencia, Isa derrotará al Dajjal, el falso Mesías, en el instante mismo en que lo mire. Jesús romperá la cruz, símbolo rechazado en el Islam, matará al cerdo, representación de lo prohibido, y abolirá los tributos religiosos, que ya no serán necesarios. Para ese momento, el Islam será la única fe sobre la tierra. Descenderá como musulmán, rezará como musulmán, vivirá como musulmán y gobernará con justicia, no como un rey divino, sino como un líder humano plenamente sometido a la voluntad de Allah. Cuando cumpla su misión, Jesús morirá finalmente, como cualquier otro ser humano, y será enterrado, cerrando así su vida terrenal. En la visión islámica, la segunda venida de Isa no tiene como propósito la redención de la humanidad, sino corregir un error, el error de adorarle, de llamarle Hijo de Dios y de construir una religión alrededor de su supuesta divinidad. No regresará para fundar una nueva fe, sino para confirmar que el Islam es la verdad única y absoluta. Durante su tiempo en la tierra, predicará, orará, gobernará con justicia y finalmente morirá como cualquier hombre,
siendo enterrado y esperando el día del juicio como todos los mortales. Así, ambas profecías, la cristiana y la islámica, hablan del mismo regreso, pero con misiones completamente opuestas. En el cristianismo, Jesús retorna para reinar, resucitar a los muertos, destruir el mal y establecer un reino eterno. En el Islam, Isa regresa para someterse, rechazar cualquier idea de divinidad, confirmar el Corán y cumplir su destino como ser humano mortal. Sin embargo, hay un último vínculo profundo entre la narrativa bíblica y la coránica sobre Jesús, un detalle que muy pocas personas conocen: el Espíritu Santo. En la Biblia, después de completar su misión en la tierra, Jesús prometió no dejar solos a sus discípulos. Dijo que alguien vendría después de él. En los Evangelios, a esta figura se le asignan distintos nombres: Espíritu Santo, Consolador, Paráclito, un ser divino que continuaría la obra de Jesús, guiando, enseñando y fortaleciendo a los creyentes. Este espíritu representa la continuidad de la presencia divina y la conexión entre Dios y la humanidad, algo que el Islam no interpreta de la misma manera. Para los musulmanes, la guía proviene directamente de Allah, sin la mediación de un Espíritu Santo personal. Aún así, ambos textos reflejan la importancia de que la humanidad reciba dirección y apoyo tras la partida de Jesús, aunque los medios y el sentido de esa guía difieran radicalmente. El Consolador: diferencias entre la Biblia y el Corán. En los Evangelios, Jesús habla de un Consolador, un Espíritu de verdad, un ayudador que vendrá después de su partida. El Evangelio de Juan dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él dará testimonio acerca de mí». Con estas palabras, Jesús promete que después de su ascensión alguien llegará para enseñar, recordar a los creyentes su mensaje y guiarlos hacia la verdad. Para el cristianismo, este Consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo presente espiritualmente entre los creyentes. Esta promesa se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, durante el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, llenándolos de poder sobrenatural y valentía para predicar el Evangelio. Según la fe cristiana, el Espíritu Santo habita dentro de los creyentes, guiándolos, confortándolos y fortaleciendo su fe en Cristo. Es la presencia eterna de Dios entre su pueblo, un vínculo directo con lo divino que nunca desaparece. Sin embargo, en el Islam, las mismas palabras del Evangelio se interpretan de manera muy diferente. La palabra griega original encontrada en Juan es Parácletos, comúnmente traducida como consolador o abogado. Algunos eruditos musulmanes sostienen que el texto fue alterado o malinterpretado y proponen que Jesús en realidad habló de Periclutos, que significa el alabado, exactamente el significado de Ahmad o Muhammad en árabe. Desde esta perspectiva, Jesús no estaba prometiendo al Espíritu Santo, sino anunciando la llegada de otro profeta. Así, mientras para los cristianos el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús y acompaña a la humanidad, para los musulmanes Jesús anunciaba la misión de Muhammad, quien sería el guía final y confirmado por Allah. El Consolador cristiano y la figura profética islámica cumplen roles similares de guía, pero su identidad y naturaleza son completamente distintas. Uno es divino, enviado para habitar en el corazón de cada creyente; el otro es un ser humano elegido por Dios, el último profeta, enviado para confirmar la verdadera fe y enseñar la sumisión a Allah. Este contraste destaca otra diferencia fundamental entre ambas tradiciones: la continuidad espiritual en el cristianismo a través del Espíritu Santo, frente a la continuidad profética en el Islam a través de Muhammad. En ambos casos, se garantiza que la humanidad no queda sola, pero el método, el enfoque y la identidad del guía prometido cambian radicalmente. El Consolador prometido, Jesús y la profecía de Muhammad. La base principal de esta creencia se encuentra en el Corán, en la Sura 61, donde se nos dice que Jesús declaró: «Oh hijos de Israel, ciertamente soy un mensajero de Dios para vosotros y traigo buenas nuevas de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Ahmad es otro nombre del profeta Muhammad, que en árabe significa el más digno de alabanza. Por ello, los musulmanes creen que Jesús estaba anunciando la llegada de Muhammad como el último mensajero de Dios, el sello de los profetas, quien completaría y cerraría la cadena profética. Según la enseñanza islámica, el Consolador prometido no es el Espíritu Santo como lo entiende el cristianismo, sino Muhammad. En el Islam, el Espíritu Santo no es una persona divina, sino un ángel, generalmente identificado como Gabriel, que asistió a todos los profetas, incluido Jesús.
Muhammad, más tarde, llegó con la revelación final, el Corán, corrigiendo errores y desviaciones que habían surgido en la interpretación de la enseñanza cristiana. Muhammad es reconocido como el sello de los profetas, el último enviado de Dios, que confirma las revelaciones anteriores, la Torá y el Evangelio, y corrige lo que había sido distorsionado. Así, tanto cristianos como musulmanes coinciden en que Jesús habló de alguien que vendría después de él. La diferencia clave está en la identidad de ese alguien. Para los cristianos es el Espíritu Santo, mientras que para los musulmanes es el profeta Muhammad, quien completa el mensaje divino, cierra el ciclo profético y guía a la humanidad hacia la verdad. Ahora que conoces estas 7 diferencias entre Jesús en la Biblia y Jesús en el Corán, surge una pregunta inevitable. ¿Puede un solo nombre realmente abarcar 2 historias tan distintas? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Conocías estas diferencias? ¿Cuál de ellas crees que lo cambia todo? ¿Cómo pueden 2 religiones ser tan similares y, al mismo tiempo, contradecirse de manera tan profunda? Si este video te ha ofrecido una nueva perspectiva, compártelo, porque esto no es solo historia, es revelación. Bendiciones para ti y tu familia.